Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a la emisión de 1 a 3 en la Octava Noticias. Hablemos sobre la respuesta a la pandemia por este COVID-19 porque ha sido muy distinta en cada país. Mucho ha dependido de los gobiernos y por supuesto de sus posturas ideológicas. Se han hecho alianzas entre algunas naciones, pero también se han roto algunas otras. Algunos y algunas analistas internacionales ya hablan sobre lo que sería un nuevo orden mundial. ¿Es eso cierto? ¿A qué se refieren? Hoy lo vamos a platicar con Fausto Pretelín, académico del ITAM y analista internacional. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Encantado de saludarte, Luisa. Encantada yo, muchísimas gracias. Y también está con nosotros el analista político Joaquín Ortega García, así que bienvenido, Joaquín, también a este espacio. Hola, Luisa, muchas gracias. Muchas gracias. Pues si me permiten, quisiera empezar con dos temas que creo que son importantes, digamos, para cómo se están acomodando los ánimos internacionales y han pasado un poco a segundo plano por esta pandemia. Son la política en Estados Unidos, es decir, el rumbo hacia la elección y que se haya descartado la opción más social, creo yo que era Bernie Sanders, para pasar a una opción ya conocida y que ya había perdido contra Trump, que es este bloque medio de los Clinton, con Biden a la cabeza, y el tema en Ecuador de una acusación en contra del expresidente Correa, que pertenece justo al otro bloque ideológico y que nos suena un poquito lo que pasó en Brasil. ¿Te parece bien si empezamos contigo, Joaquín, y luego vamos con Fausto? Por supuesto, Luisa, pues en cuanto al problema en Estados Unidos, muchos ya habíamos adelantado que el establishment no se iba a dejar rebasar por la izquierda en ningún momento. Lo que tiene Estados Unidos son dos partidos neoliberales de derecha, pero uno de ellos se identifica con el neoliberalismo de derecha que no quiere que lo asocien con el racismo o con la homofobia. Pero finalmente la política es la misma. Al Partido Demócrata le conviene mucho más poder negociar con Trump que tener a un rogue, a alguien que no va con su ideología como sería Bernie Sanders. Ahora, si el Partido Demócrata no pudo ganar con Hillary Clinton, que era un candidato popular, por muchos negativos que tenga, en realidad tiene una base muy fuerte, no va a poder ganar con Joe Biden, que no entusiasma a nadie. También es de notar que a pesar de que fue el vicepresidente de Obama, Joe Biden rara vez menciona a Barack Obama en sus discursos, como que no le gusta que se le asocie con él. De todos modos, el Partido Demócrata, el DNC, acaba de hacer un movimiento para perder. Ganar para perder. Vamos a ver una nueva reelección, fácil reelección de Donald Trump, y al parecer los Estados Unidos no cambian sus rayas, continúan dentro de su política hegemónica neoliberal y hasta ahí va a quedar. ¿Qué pasa ahora con el otro lado de la moneda? En Ecuador también hay un régimen neoliberal que entró en 2017 con Lenín Moreno. Inmediatamente se desmanteló buena parte del Estado, se redujo el presupuesto de salud, se despidieron a 12,000 estudiantes de salud y profesores y se expulsaron a 400 médicos cubanos. Actualmente Ecuador es uno de los focos de infección más grandes de Latinoamérica, tienen un índice de mortalidad más grande que el de Italia y los muertos se están amontonando en las calles. Las personas empezaron a construir pequeños tumbas improvisadas en las salas de su habitación bajo la perspectiva de que los cadáveres nunca sean recogidos. Lo que tenemos en Ecuador es pues la consecuencia de la ideología neoliberal, la improvisación, la ausencia del gobierno, la falta de liderazgo y lo tratan de cubrir con demagogia. Cuando apareció el caso Cero en Guayaquil, que me parece fue el 29 de febrero, llegó la prensa internacional, hubo un gran escándalo, cuidaron mucho a la persona que tenía el caso, sin embargo, para el 23 de marzo ya había fallecido, ya habían cerca de 980 casos en Guayaquil y ya los muertos estaban empezando a amontonar en las calles. Nadie sabe dónde está Lenín Moreno, se sospecha que huyó a alguna isla de los Galápagos, que es algo que suele suceder cuando su gobierno entra en crisis. Ya había sucedido en octubre del 2019 cuando empezaron las protestas multitudinarias precisamente por el paquete económico de la doctrina neoliberal que finalmente nos ha dejado en la indefensión total ante la pandemia. A ver, permíteme entonces contrapuntear con Fausto. ¿Estarías de acuerdo en que Estados Unidos tiene únicamente dos opciones más conservadoras? ¿Cómo nos afecta esto a los mexicanos, a las mexicanas? Efectivamente es un tema del neoliberalismo. Se hablaba de que tiene ya una fecha de caducidad
este modelo. ¿Y dónde estamos nosotros hablando de Ecuador, de Brasil, de Chile, de Argentina, de Estados Unidos? ¿Cuál es el bando de México? ¿Dónde nos coloca esto con nuestra actual administración? Fausto. Bueno, mira, yo creo que históricamente hemos visto que a veces conviene más a México que ganen los demócratas, a veces no. Se correlaciona un poco el tema de libre comercio con los republicanos, que son mucho más abiertos a este tema, en la época inclusive del padre de George W. Bush con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Pero, sin embargo, Luisa, creo que de alguna manera en este año, que es excepcional, es de alguna manera el eje toral el coronavirus, y en ese sentido pues también ha afectado o también impacta en la política de Estados Unidos. Yo creo que Biden, por ejemplo, me pareció que ya le había tronado la granada en la mano cuando se llevó a Donald Trump al juicio político, en donde pues uno de sus hijos de Biden estaba involucrado con una empresa ucraniana y eso le iba a afectar para su carrera. Eso antes de que empezara la crisis sanitaria. Sin embargo, ahora pues las cosas han cambiado un poco. Sí coincido en el sentido de que Biden me parece que está haciendo su campaña en un sótano y no tiene una gran repercusión o no ha podido, debido a que la caja de resonancia en este momento es mínima para Biden y máxima para el presidente de Estados Unidos. Otra cosa es lo que va a pasar en los próximos meses. Yo creo que el ajuste de cuentas de lo que ha sucedido en Estados Unidos en las últimas semanas va a pegarle muy fuerte a Donald Trump, porque él jugueteó con el tema del virus durante un mes prácticamente o 2 meses. Creo que todo está grabado, todo está escrito, todo está dicho y seguramente se lo van a empezar a decir o ya se lo están diciendo prácticamente, lo cual va a ser muy difícil que pueda reelegirse precisamente por la cantidad de muertos que hay en Estados Unidos. Ahora, regresando a tu pregunta sobre México, me parece que ¿qué le conviene más a México? Bueno, en este momento hemos visto que en los últimos 4 años ha generado Donald Trump una crisis innecesaria con los gobiernos de México, tanto el anterior como el actual, en el sentido de estar presionando, en el sentido de utilizar a México como una carta electoral a su favor, como lo fue hace 4 años en su campaña electoral, amenazando con crear este muro y que lo está cumpliendo, y amenazando también con una retórica muy racista de criticar a los centroamericanos y mexicanos. En ese sentido, creo que a México no le convendría más 4 años más, aunque se aplique este dicho de más vale malo por conocido que bueno por conocer, porque del otro lado, recuerda, Luisa, que Hillary Clinton fue muy crítica con el gobierno de Peña Nieto, se burló inclusive de Peña Nieto cuando dijo en una entrevista en un periódico en Estados Unidos: en caso de que nos llegaran a leer el gobierno de México, yo le recomendaría que reacomodaran o ajustaran sus protocolos de seguridad y derechos humanos del ejército en una época muy complicada. Entonces, me parece que voltear al lado de los demócratas o los republicanos prácticamente es muy complicado en este momento para México, pero vamos a ver qué va a pasar en los próximos meses. Ahora que mencionan ambos a Trump y su conducir con otros líderes mundiales y en realidad con el mundo completo, porque al final son los ciudadanos y las ciudadanas quienes pagan por estas decisiones en cuanto a cambio climático, economía, alianzas, rupturas, etcétera. Quisiera preguntarles, nos quedan unos minutos por lo que les pediría que fueran 2 y 2 a manera de conclusión, por los organismos internacionales. Hablamos de la ONU, hablamos de la OMS, hablamos, ¿no?, de la OPEP, del G20, de muchos que parece que están moviendo hilos y no entendemos bien si están de algún lado en particular, si efectivamente velan por los intereses de todos, si van a tratar por igual a China que a Estados Unidos, que a Haití, que a los países africanos, ¿no?, que a América Latina. Hay este temor de que efectivamente no estén viendo por todas y todos, sino por quienes los financian más o por quienes son más poderosos. ¿Es una apreciación correcta? ¿Dónde ven ustedes a todos estos organismos gigantes internacionales que están pues marcando la pauta de lo que viene? Si quieres, Joaquín. Pues mira, estos organismos internacionales se echaron en la bolsa del neoliberalismo desde los años 70 y se dedicaron a imponer políticas neoliberales alrededor del mundo a países que no necesariamente las necesitaban o las querían. Actualmente vemos lo que es la retirada, un interimperium, la retirada de un imperio. Estamos viendo que Estados Unidos deja de pagar las cuotas de la OMS, estamos viendo que dejan de atender las recomendaciones internacionales y que su presencia en el mundo, si bien todavía es bélica, es agresiva, cada vez es menor. Eso por parte de Estados Unidos, y vemos que China está saliendo al paso en una especie de relevo.
En este contexto, los Estados Unidos han autorizado que se requise cualquier tipo de material médico que vaya hacia China y que se redirija hacia los Estados Unidos. Creo que hay muy pocas cosas que gritan tan fuerte Inter Imperium como la patente de corso, el permiso para piratear. Esta es la situación de Estados Unidos en el contexto internacional. También estamos viendo, como tú bien dices, ¿habíamos llegado a un fin del neoliberalismo? Sí, es muy probable, muy probablemente del capitalismo como lo conocemos. Y esto también acaba con las hegemonías que se construyeron durante ese tiempo. Vamos a ver una reestructura no solo de la economía política, sino también de los organismos internacionales, mucho más dirigidos hacia el bienestar que hacia la ganancia, y quizá con una vista multipolar, pero este nada más es un buen deseo. No sabemos exactamente cómo se va a configurar el mundo a partir de esto, pero podemos estar viendo algunas señales. ¿Tú qué opinas, Fausto? Vamos ahora contigo. Bueno, los epicentros de poder se están moviendo, evidentemente. Hemos visto una reacción tardía de los organismos internacionales. Por ejemplo, me llamó la atención que 3 meses después de que surgiera la enfermedad en China, hubiera una reunión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para hablar del tema. 3 meses después, es decir, ocurrió la semana pasada, o 4 meses. En el caso de la Unión Europea hay una división muy clara entre los países más afectados, Francia, Italia, España, versus Alemania y los Países Bajos, en el sentido de que estos últimos 2 países no quieren que existan una especie de mutualización de la deuda, es decir, que entre todos paguen la deuda a partir de esta crisis. Entonces, evidentemente, los agarró a contrapié este tipo de crisis, reaccionan muy tardíamente, pero de alguna forma tenemos que esperar. El Pew Research, por ejemplo, sacó una encuesta el día de ayer en el sentido de que ya a los estadounidenses les preocupa más el tema del virus que el tema del terrorismo. ¿Esto por qué lo digo? En el sentido de que sí va a cambiar la agenda global en diferentes países. Nos hemos olvidado inclusive de las armas de proliferación de destrucción masiva que también Estados Unidos ha braceado a contracorriente. Si alguien ha actuado en contra de los organismos internacionales ha sido Donald Trump. Si alguien ha sido muy nacionalista, ha sido Donald Trump. Es decir, esta arquitectura de los organismos internacionales que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial y que fueron muy buena idea, prácticamente le ha dado la espalda al presidente de Estados Unidos. Entonces, habrá que ver hacia dónde va a derivar esta pandemia, ¿no? Cómo geopolíticamente va a reordenar el mundo. Pues como dicen ambos, ojalá que sea por el bienestar común, mucho más viendo hacia estos aires. Muchísimas gracias, Fausto Pretelín, Joaquín Ortega García, por su expertise, por sus palabras, por su análisis esta tarde en la emisión de 1 a 3. Gracias, Luisa. Gracias, un fuerte abrazo a ambos.